Buenos días, profesora. Mi nombre es Fuentes María Celeste. Hoy le vengo a hablar sobre las remuneraciones, condiciones y jornadas de trabajo. Primero y principal, en remuneraciones tenemos descuento, pero ante ello vamos a qué son las remuneraciones. Las remuneraciones son el pago que hace el patrono o empresa a un empleado. Los descuentos que sufren o que de alguna forma se realizan a las remuneraciones o salarios pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. De carácter obligatorio, como su mismo nombre lo indica, es lo que la ley establece, que obligatoriamente debe realizarse el descuento a este salario. Entre los ejemplos tenemos seguro social, ese porcentaje que se da para, valga la redundancia, asegurar el seguro social al empleado. Tenemos el régimen prestacional de empleo, ese porcentaje en caso de que el empleado se quede involuntariamente sin empleo. Y tenemos el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, esa contribución que da el empleado para que pueda tener una vivienda digna para él y se aplica el caso él con su familia. En los descuentos voluntarios tenemos los préstamos y anticipo de prestaciones sociales, esos adelantos de las prestaciones sociales. Tenemos las cuotas sindicales. En caso de que el empleado forme parte de un sindicato, este debe contribuir una parte de su salario al sindicato para el mantenimiento del mismo. Tenemos la caja de ahorro o préstamos a terceros. En clases de remuneraciones tenemos el salario normal, sin modificación alguna, sin beneficios. El salario integral. El salario integral es el salario normal más sus beneficios, los bonos, entre otros. Tenemos el salario mínimo. El salario mínimo está establecido o es establecido por medio del Poder Ejecutivo o el Ejecutivo Nacional del país. Tenemos el salario por unidad de obra, ya se sabe que es de acuerdo a la obra en específico. Tenemos el salario por comisión. En este caso se suma un porcentaje de ganancia de acuerdo a las ventas, en este caso, de un empleado. Por ejemplo, una tienda de zapatos le da el salario mínimo a un empleado más un porcentaje de ganancia según cuántos pares haya vendido en la tienda. Participación en utilidades. Las utilidades son las ganancias de la empresa a lo largo de los años. Y tenemos salario en especie, que establece que un salario no necesariamente u obligatorio debe ser de manera monetaria, sino también a través de especies como vivienda, transporte, entre otros. Tenemos ahora las características. Las remuneraciones se conocen principalmente porque a nivel monetario deben ser pagados con la moneda nacional, en este caso en bolívares, con sus debidas excepciones según lo establezca la ley. Tenemos el sistema de protección legal. Primero y principal tenemos la protección constitucional a lo largo de los artículos que establecen y hablan sobre las remuneraciones, sus limitantes, entre otros. Principalmente lo comprendemos entre el artículo 150, 155, 180 hasta el 184 de la Constitución. Ahora, tenemos inembargabilidad del salario. En inembargabilidad del salario indica que un salario no puede ser embargado, por eso es inembargabilidad. Sin embargo, está su excepción en el cual indica que la única forma de ser embargado es en el caso de pensión alimenticia, pero no puede ser embargado en su totalidad, sino hasta un límite máximo según lo establecido en la ley. Y por último se habla en este tema de las remuneraciones de bonificaciones del año, o mejor conocido como aguinaldo, que se debe pagar hasta un cierto día del último mes del año, es decir, diciembre, y son las ganancias a lo largo de los años del año. Tenemos condiciones y jornadas de trabajo. Entre las clases de jornadas de trabajo tenemos jornada diurna. Jornada diurna se conoce desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. En este caso, según una empresa o un empleado no debe laborar más de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Tenemos la jornada nocturna.
La jornada nocturna se comprende desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta no debe exceder de las 7 horas diarias y las 35 horas semanales. Y la jornada mixta, en donde se comprende que no debe exceder de 4 horas de la jornada nocturna. Si esta jornada mixta excede de las 4 horas de la jornada nocturna, ya no sería considerada jornada mixta, sino jornada nocturna. En este caso, la jornada mixta se comprende no más de 4 horas nocturnas y no más de 7 horas y media diarias, y con un total de 37 horas y media semanales. En prolongaciones, tenemos las horas extraordinarias. Son todas aquellas horas que están fuera de la jornada ordinaria de empleo. Tenemos la prolongación de la jornada por interrupciones colectivas. ¿Cómo se dan las interrupciones colectivas? Puede ser en casos de estado de emergencia, en casos de cambios climáticos extremos donde se suspendan las jornadas de empleo, entre otros. En este caso, no debe, para de alguna forma recuperar esas horas perdidas por interrupciones colectivas, no pueden exceder de 1 hora diaria en horas extra de lo cotidiano por el trabajador. Interrupciones. Ya hablamos de las interrupciones colectivas, pero también hay otra clase de interrupciones en casos de permisos donde el empleado no puede laborar en su totalidad e incluso se le puede hasta suspender el sueldo en algunos casos. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas interrupciones individuales aceptadas en un empleo? Pueden ser por maternidad o paternidad, por enfermedad o patología causada por un empleo, enfermedad o patología personal, lo mejor conocido como reposo, entre otros, son las más comunes. En limitaciones, ya como se dijo en la jornada diurna no puede pasar de 8 horas diarias, 40 horas semanales, la jornada nocturna de 7 horas diarias, 35 horas semanales, la jornada mixta no puede pasar de 7 horas y media diarias, 37 horas y media semanales. En el caso de los reposos, no pueden pasar de 12 meses. En dado caso, ya serían casos más graves. Y tampoco pueden pasar las horas extraordinarias por interrupciones colectivas de 1 hora fuera de la jornada ordinaria por empleado. Tenemos horas, se subdivide en horas perdidas y horas extra. Horas perdidas son estas horas que debe recuperar el empleado, como dice su mismo título, porque las perdió. En este caso no puede pasar de 10 horas fuera de la jornada ordinaria y no más de 20 horas de la jornada mensual. Ahora, vamos con las horas extra. Las horas extra es cuando el empleado labora fuera de su jornada ordinaria, pero no porque perdió horas y tiene que recuperarlas, sino de manera voluntaria lo realiza. En este caso, por eso es que se divide de las horas perdidas. Ahora hablamos de los días. Los días hábiles. Los días hábiles son todos aquellos días donde el empleado debe laborar. Los días feriados son todos aquellos que establece la ley en donde son no laborables o de descanso. Pero se diferencian los días feriados de descanso porque los feriados los declara la ley, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o municipal. A nivel nacional tenemos los más comunes: 24 de julio, 1 de mayo, 24 y 25 de diciembre y 1 de enero. Los días de descanso. La ley establece que en los días de descanso deben ser obligatoriamente 2 a la semana y estos 2 deben ser continuos. Por lo general sería sábado y domingo. Sin embargo, no es obligatorio que sea sábado y domingo según lo establece la ley. Y por último tenemos los días de compensatorio. Es ese día de descanso que se le da al empleado cuando ese día debería laborar. ¿Qué pasa con este día de compensatorio? Este día de compensatorio se da
porque el empleado laboró en alguno de sus días de descanso. Por ejemplo, si un empleado está en su jornada de descanso y ocurre un acontecimiento de último momento que debe ser atendido, este empleado acude a la empresa el día domingo, entonces se le da su día de compensatorio según lo acordado ante previo aviso con sus jefes. Se le debe dar un día de compensatorio para que descanse, ya que no descansó, por ejemplo, siguiendo el caso, el día domingo. Con esto, gracias por su atención.